Tardes con todos, con todas. A mí también me da mucho gusto verles nuevamente, algunas caras que ya les veo en otras reuniones, pues bienvenidas, bienvenidos a todos, ¿no? El día de hoy, como ya de alguna forma nos ha anunciado Lauren, queremos reflexionar sobre Jesús de Nazaret en definitiva, ¿no? Pero a partir del texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 11. Ustedes ya habrán asistido a la Eucaristía el día de hoy. Estamos en nuestro tercer domingo de Adviento en este ciclo A. Y en esta semana de Adviento, el Evangelio que la liturgia nos trae es el del capítulo 11, desde el versículo 2 al versículo 11. ¿No? Ustedes están viendo ahora en su pantalla el texto del Evangelio. Yo me imagino que ya lo habrán leído, reflexionado, orado en otras ocasiones o en la Eucaristía del día de hoy. En nuestro encuentro, entonces, vamos a seguir un poquito el ritmo del texto. A medida que vamos viendo algunas ideas centrales que aparecen en él, iremos también reflexionando lo que el texto mismo dice o quería decir en su momento y a nosotros hoy, y en otro momento, al final de este encuentro, veremos el por qué el evangelista Mateo en su momento escribió esto. Cuando lleguemos a ese segundo momento, el de retomar el texto, pero para los destinatarios de Mateo, veremos entonces algunas informaciones medio duras, podríamos decir, de esas que generalmente no escuchamos en una homilía o que no escuchamos en una reflexión orante de la palabra, sino que son a veces informaciones como medio de investigación o de estudios bíblicos. Pero nosotros vamos a ir entonces de una forma sencilla. El texto entonces lo conocemos, sin embargo, me permito leer el documento, el Evangelio del día de hoy, estos poquitos versículos. Del Evangelio de Mateo, capítulo 11, desde el versículo 2 hasta el versículo 11. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se los aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra de Dios. Bueno, muy bien, este es nuestro texto. El día de hoy queremos, podríamos decir, estudiarlo o reflexionarlo un poquito más. Bien, esa pantalla que acaban de ver la vamos a ver al final.
El texto comienza diciéndonos una realidad, un contexto en el que se desarrolla la trama. Y es muy importante. Juan Bautista está en la cárcel. Por otras informaciones, ya sea de los evangelios, especialmente del Evangelio de Lucas, o de algún historiador judío, por ejemplo, algún fulano llamado Flavio Josefo, conocemos algo de la historia de Juan el Bautista y conocemos algo también de su pensamiento y de los grupos a los que Juan el Bautista se pertenecía. Juan el Bautista, por predicar, podríamos decir, la justicia ante un gobernante injusto y que además ha violado la ley de Dios, es arrestado y está en prisión. Y en prisión le llegan noticias sobre Jesús. Sin embargo, el texto nos da a entender que Juan el Bautista en la prisión se siente de cierta forma en crisis o se siente escandalizado o se siente incómodo por lo que ha escuchado de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque lo que ha escuchado de Jesús no coincide con lo que él mismo esperaba que sea el Mesías. Antes de continuar, si alguien no lo sabe, pues les cuento, el Mesías o Mesías, que significa ungido, consagrado, enviado, el mensajero de Dios, etc., es un título que antiguamente los mismos judíos y en la escritura del Antiguo Testamento ya aparece, los judíos habían usado el término para referirse a alguien que es enviado por Dios para instaurar el reinado de Dios en medio de Israel. La primera vez que aparece en el Antiguo Testamento y en la historia de Israel la palabra Mesías, esta palabra estaba muy unida a la idea del reinado de Dios en medio de Israel. En la antigüedad, la expresión reino de Dios se refiere a Israel, al Israel país, al Israel cultura, al Israel etnia o raza, en el cual Dios reina a través de su Mesías. Su Mesías entonces era llamado también rey y utilizando algunas expresiones típicas de la cultura judía, mucho tiempo antes de Jesús, el Mesías también era llamado hijo del hombre o era llamado también hijo de Dios, primogénito de Dios, en fin, eran expresiones judías para referirse al Mesías, aquel que haría las veces de Dios, que gobernaría en nombre de Dios, que implantaría el proyecto de Dios, que llevaría a Israel a ser pueblo santo, pueblo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo largo de la historia de Israel, antes de Jesús, pues los judíos no siempre estuvieron de acuerdo en cómo comprender al Mesías. Bien, algo de esto lo retomaremos luego para cuando continuemos con la crisis de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, por el Evangelio de Lucas, sabemos que anunciaba la próxima llegada del reinado de Dios. Y el reinado de Dios llegaría con su Mesías. El Mesías, según el Bautista, sería un juez, un salvador, por supuesto, pero un salvador que haría justicia con hacha en mano. En algún texto de Lucas y también en el Evangelio de Mateo, el Bautista nos dice que el hacha ya está levantada y apunta a la raíz del árbol. Es una metáfora justamente para afirmar que llega ya el momento del golpe final, el momento del juicio. El Mesías llegará con un bautismo
de Espíritu Santo y fuego. Su llegada será como el juicio final, en el que unos serán enviados al fuego y otros recibirán el Espíritu de Dios, es decir, serán acogidos por Dios y serán suyos o pueblo suyo o hijos suyos. El Mesías en la cabeza del Bautista, entonces sería un liberador que pondría justicia en Israel. Sería bueno entender que para el Bautista, al igual que para muchos judíos en su época, al igual que para muchos de nosotros hoy, justicia significa dar a cada cual lo que se merece. Por eso, la idea de justicia significa muchas de las veces premio y castigo por las obras. Premio si obraste bien según lo que dice Dios, y castigo según tus obras malas, si lo hiciste en contra de lo que pide Dios o en contra de la voluntad o de la ley de Dios. Entonces, el Mesías, Juan Bautista piensa un Mesías justo y piensa que su llegada será el momento de la justicia, un juicio en el que cada cual recibirá lo que se merece. Este Mesías poderoso no es un invento del Bautista, también es anunciado por los profetas, como por ejemplo Isaías, que en el capítulo 40 ya nos dice que Yahvé llega con su brazo poderoso y juzga a la tierra, o que primero juzga a Israel. ¿Acuerdo? Bien, entonces, esta idea que el Bautista tiene del Mesías no coincide con lo que la gente dice de Jesús y no coincide con lo que el mismo Bautista ha escuchado de Jesús. Bueno, vayamos poniéndonos en los zapatos del Bautista y también pensemos o también analicemos que quizá hoy nosotros también tenemos una idea de el Mesías o una idea del reino de Dios en estas mismas líneas, ¿no? En este mismo sentido. Pero continuemos con el texto. El Bautista, en medio de sus preguntas internas, de sus crisis, podríamos decir, envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Qué significa? Es decir, ¿eres tú el que Israel espera? ¿Eres tú el que los profetas anunciaron? ¿Eres tú el enviado por Dios para cumplir el proyecto que desde antes, desde el inicio, Dios tiene con Israel? El de llevarnos a ser su pueblo santo, su pueblo de hijos, su pueblo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eres tú o debemos esperar a otro? Esta pregunta, en el fondo, es esta otra. Jesús, ¿quién eres tú? ¿Eres realmente un Salvador? Y esta nos lleva a esta otra pregunta. ¿Qué ideas tenemos de el Salvador? ¿Qué ideas tenemos de la salvación? ¿Qué significa para el Bautista? ¿Qué significa para Jesús? ¿Y qué significa para nosotros el Salvador, la salvación? Y Jesús respondió. Aquí el texto es curioso porque en realidad Jesús no respondió nada. Jesús evade la respuesta, evade la pregunta. Y en lugar de decir sí o no, yo soy o no soy el que iba a venir, el que ha sido anunciado, Jesús más bien dice o sale con esta postura curiosa. Vayan
y cuenten a Juan lo que están viendo y oyendo. Curioso, los dos discípulos de el Bautista, que primero recibieron del Bautista el envío, ahora se vuelven enviados de Jesús. Jesús los envía con una buena noticia o los envía con una misión, la de dar testimonio de lo que están viendo y oyendo. Los discípulos, los enviados de Jesús a Juan, ahora tienen que contarle lo que ven y lo que oyen. Y Juan tiene que descubrir en esto la respuesta a su pregunta. ¿Qué es lo que estos hombres tienen que contar? ¿De qué son testigos? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. En realidad, lo que acabamos de escuchar o lo que estos dos discípulos tienen que contarle a Juan, lo que estos dos discípulos están viendo que Jesús hace, es algo ya anunciado en el Antiguo Testamento. Ya el profeta Isaías, en varios lugares de su gran texto, de su largo texto, nos dice justamente que los signos claros de la llegada de Dios reinando en medio de los suyos, en medio de Israel, los signos claros de que el Mesías ha llegado a cumplir su misión, son justamente estos. Se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Oirán aquel día los sordos palabras de un libro y desde la tiniebla y desde la oscuridad los ojos de los ciegos las verán. Los pobres volverán a alegrarse en Yahvé. Estos dos textos son un buen ejemplo, aunque hay bastantes más en el mismo libro del profeta Isaías, pero estos dos textos son un buen ejemplo de lo que el profeta Isaías entendía que sería el Mesías, aquel que el mismo Isaías llamaba el siervo de Yahvé, aquel que recibiría el Espíritu de Dios, aquel de quien Dios diría, este es mi discípulo, mi amado, escuchadle, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad estaba diciendo que en realidad esto que el profeta Isaías ya había anunciado no debió ser extraño a Juan el Bautista. Juan el Bautista no debió ser ignorante de las profecías de Isaías. Debió ya tener claro que Jesús hacía eso. Al fin y al cabo, el mismo texto de Mateo 11, al principio, en el versículo 2, nos dice que Juan ya había oído hablar de las obras de Cristo. Además, en los capítulos anteriores, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9, Jesús realiza 10 milagros y Juan, según el Evangelio de Mateo, parece que está enterado de todo esto. Parece que ya se da cuenta de que Jesús está realizando las obras anunciadas por Isaías como signos claros de que este es el Mesías o de que ha llegado el momento del reinado de Dios. Sin embargo, no es esto lo que molesta, no es esto lo que provoca una crisis en Juan, no es esto lo que le lleva a enviar a sus discípulos a hacerle aquella pregunta a Jesús.
La forma concreta como Jesús realiza el reino es escandalosa para Juan porque le obliga a replantearse la idea del Mesías y del reinado de Dios. Le obliga a Juan a cambiar, a convertirse, o le obliga a Juan a revisar sus propias ideas, a revisar lo que siempre ha sabido, lo que siempre ha escuchado o lo que siempre se le ha dicho. Aquí yo quisiera detenerme un momentito antes de seguir con esta reflexión, porque mientras yo escribía estas letras que ustedes están viendo en la pantalla y que ahora dejo de compartir, me viene a la mente la queja de muchos cristianos del día de hoy. Muchos suelen decir, pero siempre nos han dicho, siempre hemos escuchado esto, ahora ustedes nos dicen esto y nos obligan a cambiar. ¿Quién dice la verdad? ¿Lo que siempre hemos escuchado? ¿Lo que siempre hemos sabido? En fin, esta crisis de Juan el Bautista en el fondo es la nuestra. En el fondo, nosotros somos los invitados a cambiar de cabeza, a revisar nuestras ideas, a revisar lo que tenemos en la mente, en el corazón. Aquello que siempre hemos entendido como la verdad, ahora el texto de Mateo nos invita a revisar. Pero ¿cómo revisar? Y decía que a la final Jesús invita a Juan a replantearse, a revisar sus propias ideas de lo que sea el Mesías o de lo que sea el reinado de Dios. ¿Pero por qué? Porque obviamente Jesús no se percibe como juez poderoso, sino todo lo contrario. Jesús dirá, no juzgues y no serás juzgado. Jesús dirá, no es el momento de separar el trigo de la cizaña. Jesús dirá, yo te perdono o perdona 70 veces 7. Jesús no aparece como juez, no aparece exponiendo un código penal en base al cual distinguir al bueno del malo. No aparece entonces como juez. Primera decepción o primera causa de crisis del Bautista. Segundo, el reinado de Dios para el Bautista era un reinado de justicia, es decir, un reinado de premio y castigo, un reinado de separación del bueno y del malo, un reinado de santidad y felicidad para unos y de sufrimiento y fuego para otros, es decir, castigo. Y en lugar de llegar con justicia en mano, Jesús llega con acciones de misericordia y de compasión. Es una forma distinta, es un reinado distinto, no tanto de juicio, no tanto de justicia, sino más bien de perdón, de misericordia y de compasión. Tercer motivo de crisis del Bautista. El anuncio del reino siempre es una buena noticia. El que Dios llegue, el que la llegada de Dios esté cerca, es una buena noticia, pero que se dirige a aquellos que se han portado bien, a aquellos que están listos para recibir el premio, la medalla de parte de este Dios que llega a reinar. Es una buena noticia para los santos y justos, es decir, para los que se han portado bien.
Acá en Ecuador o en mi ciudad natal decimos para esos que ni fuman, ni beben, ni dicen malas palabras, ni bailan pegadito, ¿no? Para los santos y justos. Y en su lugar, Jesús dice que llega para los pecadores. Jesús dice que no llega para los sanos, sino para los enfermos, que no llega para los santos y los justos, sino para los pecadores, que no llega para los felices, sino para los que sufren. Por cierto, aunque quizá esto lo repita más adelante, en la época de Jesús, como en la época de Mateo, esto del sufrimiento humano, la enfermedad, la esterilidad, la viudez, la orfandad, la pobreza, se entendían como signo de excomunión o de ruptura de la alianza con Dios. Así es que, por favor, recuerden, en la época de Jesús, en la época de Mateo, y quizá tal vez el día de hoy, el sufrimiento humano era equivalente a castigo, era equivalente a pecado. Cuando Jesús dice, yo no he venido para los santos y justos, no he venido para los sanos, sino para los pecadores y los enfermos, se está refiriendo a que ha venido para aquellos que son tildados o acusados de pecadores, de alejados de Dios, de excomulgados del pueblo de Dios, por no haber cumplido una ley. Bien, entonces decía, esta sería la tercera razón por la que Juan el Bautista se siente incómodo, quizá defraudado, quizá se siente en crisis por lo que ha escuchado de Cristo. Una cuarta razón. Jesús no viene, como decía antes, con un castigo y tampoco viene a anunciar violentamente la liberación de Israel de sus opresores romanos o de sus opresores judíos. Jesús, cuando habla del reino, no habla, no parece que habla de un reino que se conquista por la lucha contra la injusticia y el mal, lucha armada, lucha violenta. Jesús más bien actúa de una forma que para muchos y hasta el día de hoy es decepcionante. Un reino que no es de lucha violenta, sino de amor y de servicio. Pero aquí viene algo más decepcionante, que es un amor y servicio no para los buenos, sino para todos. Y finalmente, miren que Jesús se presenta como un Mesías, como síntesis de todo lo dicho, un Mesías que no tiene un hacha en la mano y que no trae fuego ardiente, sino como un Mesías profundamente humano, un Mesías que profundamente se conmueve y se solidariza con el sufrimiento y el dolor, sin preguntarse si la persona es buena o mala, es decir, si ha cumplido o no una ley estipulada por la teología. Bueno, pero yo creo, aunque en el texto esto no aparece con claridad, yo creo que Juan el Bautista en la cárcel se siente profundamente en crisis o escandalizado por Jesús, porque en el fondo Jesús provoca a Juan y a nosotros que revisemos nuestra propia imagen de Dios y nuestra propia idea de lo que creemos que es su voluntad. Hoy en día
nosotros tenemos imágenes de Dios. En la teoría decimos que Dios es Padre, en la teoría decimos que Dios es justo, que Dios es esto, omnipotente, que está en todas partes, que es omnisciente, que es creador, que es el Señor, que es esto y que es lo otro. Repetimos tantas cosas teóricamente de Dios, pero sin embargo Jesús nos provoca o nos desafía a revisar estas imágenes que tenemos. También hoy en día, como el Bautista en su momento, tenemos ideas de cuál es la voluntad de Dios. Aquí es quizá donde más estamos en discordia o en pleitos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué quiere Dios? Es una pregunta aparentemente sencilla. Estoy seguro que muchos y muchas de ustedes ya en su cabeza están ensayando una respuesta, ya están pensando algo, ¿no? Algunos dirán, la voluntad de Dios es la salvación, que todos vivamos, que todos tengamos una vida buena, una vida santa, que seamos sus hijos, que estemos en comunión con Él. Sí, todo lo que acabo de decir y que creo que ustedes lo estarán pensando es correcto, pero en el fondo, ¿cómo realizamos eso? ¿Cómo se está realizando eso? ¿Qué desafíos significa esto para nosotros? En fin. Entonces, les invito a ponerse en el corazón y en la cabeza del Bautista las preguntas que surgen en nuestro corazón, en nuestra cabeza, ante Jesús son sumamente graves. ¿Qué es Dios o cómo es? ¿Quién es el Mesías o cómo es Jesús o por qué le decimos el Mesías? ¿Qué es lo que quiere Dios y qué es el reino? ¿Cuál es su voluntad? Bueno, Jesús o el texto es una propuesta de cambiar nuestras ideas, de atrevernos a cambiar. Jesús obviamente está convencido, Jesús lo tiene claro. Esto se nota en los capítulos anteriores a este que estamos estudiando, a este capítulo 11, donde Jesús deja efectivamente claro que la voluntad de Dios es definitivamente la que se va realizando y no la nuestra. Nosotros esperábamos con Juan o como Juan la llegada de un Mesías desde nuestras propias ideas, pero es finalmente Dios el que se revela y lo hace como Él quiere. Y aquí me permito notar que está el corazón del texto. Un momentito. Oye, ¿qué pasó? Me salí de la pantalla. Ya. Esta frase que ahora estoy marcando y la voy a poner en color rojo y le voy a dar un tamaño de letra un poquito más grande, es el corazón mismo del texto. Dichoso o bienaventurado aquel que no se sienta o que no se siente defraudado o escandalizado por mí. Entonces, el corazón del texto, según el Evangelio de Mateo, no es tanto aquello de que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, los leprosos quedan sanos y el Evangelio se anuncia a los pobres. No, generalmente cuando escuchamos este texto en la homilía,
Cuando escuchamos y oramos este texto en nuestras reuniones de oración o de estudio bíblico, nos quedamos o reflexionamos eh, en la frase anterior, en los textos anteriores. Nos quedamos en esto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Le damos vuelta y vuelta a esto, creyendo que efectivamente esta es la muestra, esta es la prueba de que Jesús es el Mesías y nos quedamos tranquilos con esto. Pero en realidad, poniéndome en la cabeza de Mateo, el centro, la idea, el texto chiquito, importante, el corazón, el pilar, el eje del capítulo o del texto que estamos estudiando es este, que en sus pantallas ustedes pueden leerlo en color rojo. Dichoso o bienaventurado aquel que no se sienta defraudado o escandalizado por mí. ¿Por qué es este el corazón del Evangelio? Pues lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿no? Pero quisiera que ustedes se den cuenta de algo, hasta aquí haciendo un balance. Ciertamente a la hora de responder hoy a la pregunta, ¿quién es Jesús? A la hora de plantearnos esta pregunta, es preciso ubicarnos, es preciso ponernos en primer lugar ante lo que Él hace, ante sus obras, ante lo que Él realiza, lo que Él realizó en la historia y lo que hoy se realiza en su nombre. Es preciso ver en primer lugar quién realmente es y qué hace, y acogerlo con gratitud, con gozo y con profunda confianza, confiándonos de él, es decir, asumiéndolo con esperanza, integrándonos a él. Esto es lo que significaría acogerlo con fe, asumirlo con esperanza. Y esto, lo de acoger a Jesús, acoger a Él a partir de lo que hace, significa muchas veces corregir nuestras propias expectativas. A Juan el Bautista, según los evangelios y según los historiadores, le sorprendió la muerte. No encontraremos con certeza textos que nos digan si Juan el Bautista finalmente comprendió, finalmente se reconcilió con el proyecto de Jesús o con la propuesta de Jesús, pero sin embargo, Juan el Bautista es invitado a revisar, corregir, rectificar sus propias ideas. Si un hombre grande como el Bautista tuvo que aprender de Jesús, pues ni se diga a nosotros. Nosotros todos los días estamos desafiados a rectificar, a revisar nuestras imágenes, nuestras ideas y nuestras confesiones sobre Jesús. Voy a hacer un momento de alto aquí, porque con lo último que hemos visto en la pantalla que ustedes han leído, con lo que he compartido con ustedes, es a partir de una reflexión, diríamos, dentro del texto, ¿de acuerdo? El texto es claro,
el texto es muy conocido. Sin embargo, ya hemos visto que esconde una novedad. Dichoso aquel que no se defrauda de mí. Dichoso aquel que no se defrauda de el significado de Mesías o del significado del reino según Jesús. Bueno, no sé si alguien quisiera hacer una pregunta, un comentario, solamente una persona, o simplemente continuamos con la siguiente parte de nuestro encuentro, tomando en cuenta que son 16 para las 18. Por favor, si alguien desea hacer una pregunta, tienen también la opción del chat. Nuestros amigos del Facebook también la pueden hacer escribiendo ahí su comentario o alzando la manito. Creo que está claro, Jaimito. Así veo. Claro, nos ha dejado pensando. Muy bueno. Muy bien, entonces, solo déjenme buscar el texto que... Muy bien. Vamos a cambiar un poquito de tono, diríamos así, ¿no? Un poquito de sentido. Por favor, recuerden ustedes, los evangelios se escribieron en un momento de la historia de las comunidades cristianas. A ver, antes de continuar, veo que Marcy tiene una mano levantada. No sé si es porque está pidiendo para ir al baño, un permiso para ir al baño o quiere decir algo. Marcy, por favor. Bueno, no es para ir al baño, ya me fui. Bueno. No. Tengo una pregunta y siempre la he tenido durante muchos años y nadie me la ha dado con satisfacción. Híjole, qué desafío. Cuando me dicen que me van a hacer esas preguntas, yo ya entro en crisis. No, por favor. A ver. Esto es muy fácil. Yo pienso, ¿por qué le decimos a Jesús hijo del hombre? O sea, ¿por qué? O sea, ¿desde dónde viene este contexto para decirle hijo del hombre? Porque, o sea, yo en mi mente, yo siempre me cuestiono, digo, ¿por qué le dicen hijo del hombre a Jesús? Jesús no fue nunca hijo del hombre. Y si se referían por ser el hijo de David o no sé, de un ser humano, o sea, pero siempre me queda esa dudita, o sea, como que no tengo esa satisfacción. Ya, listo, Marcy, muy bien, gracias. Sí, es una preguntita puntual, pero muy importante o nos puede dar pie para ver algunas informaciones que también nos puedan ayudar al tema o al encuentro del día de hoy. A ver, hace un momento yo decía que la palabra hebrea Mesías no la inventaron los cristianos, no la inventó Jesús, es una palabra que existe desde hace mucho tiempo antes de Jesús. Incluso en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia cristiana, que es en realidad la escritura judía, la escritura de los judíos, ya existe la palabra Mesías. Bien, la palabra Mesías, que ya dije y seguramente Marcy y el resto ya lo saben, significa enviado, ungido, consagrado. Significa alguien que ha sido escogido para una misión. Ahora, cuando por primera vez en Israel se comienza a utilizar esta palabra Mesías, es para referirse al rey de Israel. En el año 1000, más o menos, en el año 1000 antes de Jesús, las tribus de Israel se organizaron
en monarquía y apareció el primer rey de Israel, que fue David. Cuando surge el Israel monárquico, el Israel organizado políticamente en monarquía, con David como su primer rey, algunos dicen incluso el fundador del Israel estatal o del Israel monárquico, cuando eso sucede, comienza a llamársele a David Mesías, es decir, el enviado, el escogido, el consagrado. Y así lo vemos en algunos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, lo podemos ver en los libros de los reyes, lo podemos ver en el libro de las crónicas, los podemos ver en algunos textos de los profetas, de algunos profetas, en fin, la expresión Mesías usada para hablar de David es bastante común, no es extraña en muchos textos del Antiguo Testamento. Pero con la palabra Mesías también se usaron otras metáforas, otras expresiones metafóricas. Espero que se comprenda esto de metáforas. Una metáfora es algo que nos lleva a un significado escondido o profundo. Hoy podríamos decir expresiones simbólicas que no hay que tomarlas al pie de la letra, sino como símbolos, como expresiones que tienen un significado, y hay que comprender el significado sin quedarnos en el puro texto. ¿Qué expresiones? Una de ellas es, Marci, hijo del hombre. La expresión hijo del hombre es una metáfora. No hay que tomarla en sentido sexual, no hay que tomarla en el mismo sentido en que yo hoy puedo decir, refiriéndose a mi hijo, yo tengo un hijo que se llama Pedro, a diferencia de mí es un cabezón que tiene muchísimo más pelo, tiene 22 años, acaba de cumplir en noviembre pasado, y si yo podría decir que Pedro es hijo del hombre llamado Jaime, porque, claro, Jaime lo engendró sexualmente en su madre, en mi esposa, que se llama Marta. Marta quedó embarazada y dio a luz al hijo del hombre Jaime. Entonces yo le llamo a Pedro hijo del hombre Jaime. Es una manera de decirlo, pero en el sentido genitivo, en el sentido sexual, en sentido, podríamos decir, físico, en sentido textual, si se quiere. Pero a esto no se referían los judíos cuando decían hijo del hombre, sino que se referían a que es uno de nosotros, igual que nosotros, uno tomado de entre nosotros, uno separado, escogido de entre nosotros y enviado entre nosotros. Hijo del hombre, entonces, no significa, no hay que leerlo en sentido sexual, sino hay que entenderlo en este sentido, que es uno de nosotros, uno que comparte con nosotros la humanidad, uno que es de nosotros, uno como usted y como yo. Pero, aquí viene un pero. La expresión hijo del hombre hay que entenderla junto a otra expresión
que tampoco es exclusivamente cristiana, sino que ya es judía también desde la época de David. ¿Qué expresión? La expresión primogénito de Dios. La expresión primogénito de Dios igual es una metáfora, es un texto o es una expresión metafórica y simbólica. No significa lo mismo que hijo del hombre en sentido sexual. No hay que leerla en sentido sexual. Hay que entenderla de otra manera. Para los pueblos mesopotámicos y para el pueblo de Israel, los pueblos antiguos, el primer hijo varón de alguien tiene una terrible responsabilidad. La responsabilidad de ser la continuidad de su papá. Cuando su papá muera, el primer hijo varón incluso cambia de nombre y toma el nombre de su padre. En muchos casos, el primer hijo varón tiene que incluso llamarse como su padre. Y en algunos o muchísimos casos, incluso en textos bíblicos como en la cultura judía, el primer hijo varón siempre era nombrado por su papá, como por ejemplo Jaime, hijo de José, o Pepe, hijo de Luis. No tenía apellido, sino que el apellido, la referencia, la identidad profunda venía por su vinculación a su padre. Entonces, el primogénito, el primer hijo varón nacido, el primer hijo varón, tenía una terrible responsabilidad. Cuando muere el papá, el primer hijo varón hereda la familia y él adquiere la responsabilidad de continuar con la estirpe, con el apellido, con la casta. Él adquiere la responsabilidad de cuidar la casa, a su mamá, a sus hermanas, a sus hermanos. Él se vuelve el padre. Entonces, el primogénito es como un vicario del padre, es como un responsable del padre. Cuando el padre muere, cuando el padre se fue de viaje, él se queda como cabeza de la familia, como cabeza de Israel. Cuando al rey se le dice primogénito de Dios, lo que se está diciendo es que tiene la terrible responsabilidad de ser el que cumple el proyecto de Dios en medio de Israel. Como el hijo primogénito cumple el proyecto de papá cuando él se ha ido de viaje. Entonces, primogénito de Dios significa su mano derecha, significa el que hace las veces de Dios, significa el que se vuelve su portavoz, significa el que se vuelve su mediador, significa el que es puente entre Dios y su pueblo. Todo esto encerrado en tres palabras o en tres expresiones: Mesías, primogénito de Dios e hijo del hombre. Entonces, no son palabras, no son expresiones que tengan significados distintos, sino más bien el mismo o significados complementarios. Cuando decimos que Jesús es el Hijo del Hombre, lo que estamos diciendo es que es uno de nosotros, escogido de Dios, en el que Dios habla, por el cual Dios llega o por el cual escuchamos a Dios. Significa que es uno de nosotros, uno igual a nosotros, que hace de puente, que nos devuelve la unidad, que posibilita que transitemos de un lado a otro, como a través de un puente de orilla a orilla de un río. Cuando decimos que Jesús es el Hijo del Hombre, decimos, ya siguiendo la fe cristiana,
que es verdadero hombre. Y siendo verdadero hombre, Él es Dios con nosotros, o en Él Dios nos habla, o en Él Dios se revela. Esto significa, ya viniendo al cristianismo, hijo del hombre. Bueno, entonces, Marci, continuemos. Estaba yo diciendo, después de esta pregunta que se ha respondido con algo largo, bueno, en fin, estaba yo diciendo que no olvidemos que los evangelios se escribieron en un momento concreto de la historia de las comunidades cristianas. Los evangelios no se escribieron en el mismísimo momento en que estaban sucediendo los hechos que nos narran. Los evangelios no son exactamente una descripción exacta de lo que sucedió en la época de Jesús. Los evangelios sí nos transmiten relatos que a su vez testimoniaron hombres y mujeres que estuvieron ahí, que vieron aquello, que acompañaron a Jesús, que le oyeron, etcétera, etcétera. Sin embargo, los evangelios, aunque integran textos que podríamos llamar textos que pertenecen a la tradición de los testigos oculares de Jesús, también integran reflexiones propias de cada evangelista. El Evangelio de Mateo se escribió en un momento difícil de la vida de unas comunidades. No de todas las muchas comunidades cristianas que ya existían en aquella época. Estaríamos hablando de los años 70 y 80. Habían muchas comunidades cristianas, pero había una, la comunidad de Mateo, la comunidad a la que Mateo escribe su evangelio, que estaba atravesando momentos sumamente conflictivos y graves. ¿Cuáles eran esos momentos? ¿Cuáles eran esos conflictos que de alguna forma le llevan a Mateo a escribir su texto? ¿Cuáles eran esas realidades en las que Mateo percibe la inspiración de Dios que le lleva a escribir el Evangelio? Bueno, ustedes están viendo en la pantalla algunos datos muy puntuales. Estos los sabemos por estudios históricos que nos han ayudado a comprender el contexto, en este caso, del Evangelio de Mateo. Estamos hablando aproximadamente de los años 70. Israel está prácticamente destruido por los romanos. Se desató una horrible guerra entre el año 66 y el año 73. Obviamente ganaron los romanos y ellos destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Los romanos han logrado un control brutal sobre los judíos, dentro de Israel y fuera de Israel también. Y los romanos lentamente comienzan a insertar en el territorio a gente de otros pueblos y a los judíos los comienzan a expulsar del país. Los judíos tienen que salir de Israel e irse a los países vecinos, donde desde hace mucho tiempo atrás, desde hace unos 500 años atrás, ya habían colonias judías
ya habían barrios, ya habían comunidades judías bastante organizadas. En el país del norte de Israel, en Ciro-Fenicia o en Siria, como le llamamos hoy, ya existía un fuerte movimiento judío, una fuerte comunidad judía. Y los judíos se refugian en Siria. Y en estas circunstancias, en estas comunidades en Siria, al interior de ellas se juntan tanto judíos como cristianos. Los cristianos y los judíos vivían, convivían, se reunían, se ayudaban mutuamente en medio de la terrible, diríamos, persecución, control, vigilancia, opresión de los romanos o de las autoridades locales, obedeciendo leyes del Imperio Romano. Cristianos y judíos convivían hasta que en Siria el movimiento fariseo toma el control de las comunidades. Y los fariseos impulsan en las comunidades judías una, podríamos decir, una separación entre lo estrictamente judío de lo que podríamos decir lo judío medio herético y blasfemo. Nos referimos, o me refiero ya a los cristianos. Para los fariseos, el cristianismo es una herejía o una blasfemia. Los fariseos no pueden aceptar que Jesús sea el Mesías. Los fariseos no pueden aceptar la idea de Dios que tiene Jesús. Los fariseos no pueden aceptar la idea de pueblo de Dios que tiene Jesús. Los fariseos no pueden aceptar la idea de reino o de reinado de Dios que tiene Jesús. Por esta razón, los seguidores de Jesús son expulsados de las sinagogas, es decir, de las comunidades judías. Los cristianos tienen que salir a buscar su propia suerte. Atención, no me refiero solamente a que son expulsados de las asambleas litúrgicas, sino que hay una auténtica ruptura de esa vida de solidaridad, de apoyo, de esa vida de protección en el trabajo, en cuanto a vivienda, alimentación, a cuidado de los niños, a eso, ¿no? No era solamente la ruptura de la comunión en la asamblea litúrgica, era la expulsión de ese sistema de solidaridad, de ese sistema de comunidad o de ese sistema comunitario de acompañamiento, de solidaridad, de compartir el trabajo, el alimento, la vivienda, de prestarse ayuda. Los cristianos son expulsados de ese sistema judío de solidaridad. Tomarán en cuenta que hasta el día de hoy se dice, no me consta mucho, pero se dice que los judíos son muy solidarios. Sí, ¿no? No sé si ustedes han escuchado eso. Los judíos son muy solidarios. Los judíos tienen un profundo sentido de comunidad. Totalmente de acuerdo, pero entre ellos. ¿De acuerdo? Pero entre ellos. Bien, entonces, los cristianos expulsados de las comunidades judías tienen que inventarse su propio estilo de comunidad. Tienen que ensayar sus propias normas, tienen que pensar todo desde el principio. Tienen que
comenzar a especificar su propia liturgia, su propia escritura, sus propios ministerios, sus propias leyes o sus propios criterios de comportamiento. Tienen que comenzar a pensar en sus propios símbolos, tienen que comenzar a pensar en escribir, en transmitir lo esencial de su propia fe, lo que hoy llamaríamos doctrina. En este contexto de aventura, podríamos decir, de las comunidades cristianas, de la comunidad cristiana en Siria, aparece Mateo. Mateo, como el Chapulín Colorado, que aparece cuando alguien dice, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Pues aquí aparece Mateo, ¿no? Mateo aparece con su texto para acompañar a su comunidad, para iluminar la vida, para fortalecer la vida de su comunidad, pero sobre todo aparece con su texto para tener claro quién fue Jesús y qué quería. Y por lo tanto, cómo debemos organizarnos, vivir, etcétera, etcétera, nosotros. Y este Mateo aparece con su texto para ayudar a los cristianos a enfrentar el ataque de los judíos, la acusación de los judíos, que acusaban no solo a Jesús, sino a los mismos cristianos. Les acusaban de no ser parte del pueblo de Dios. Los judíos, fariseos, expulsaron a los cristianos. Yo creo, no sé, no estuve ahí, pero por lo que he leído y por lo que me imagino también, expulsan a los cristianos por dos razones. Bueno, primero, y la más débil, primero, porque dicen que Jesús es el Mesías. Pero es más grave la segunda razón. Los expulsan porque los cristianos tienen unas prácticas escandalosas, inaceptables. ¿Qué prácticas? Los cristianos se reúnen con no judíos. Los cristianos tienen reuniones, aparte de las reuniones con los fariseos, con los judíos, tienen sus propias reuniones en las que sin ningún escrúpulo se juntan con pecadores, es decir, con aquellos que tienen los signos del pecado o del alejamiento de Dios. ¿Qué signos? Los enfermos, los pobres económicamente hablando, los que no tienen familia, los extranjeros, los que tienen otro color de piel, lengua o costumbres. Y lo que parece peor, lo que más arde, es que en las comunidades judías, en las comunidades de los cristianos o en las familias de los cristianos o los cristianos en su vida cotidiana, tienden a equiparar varones y mujeres. Los cristianos tienen unas prácticas escandalosas que los judíos no pueden soportar. Se juntan con los pecadores, se juntan con extranjeros, consideran a las mujeres como unos iguales o por lo menos como alguien con responsabilidad, autonomía y derechos en sus propias familias y comunidades. No hacen la separación entre santos y pecadores o entre justos, sanos, amados o no amados, benditos o malditos por Dios. Los cristianos entonces, frente al ataque de los fariseos, es como que se hicieran la pregunta,
nosotros cristianos, ¿cómo deberíamos ser comunidad? ¿Comunidad como fariseos o comunidad como la que Cristo nos enseñó? La pregunta central de una parte del Evangelio de Mateo es esta: ¿cómo debemos vivir comunitariamente los cristianos? Y Mateo responde. Primero, presentándonos a Jesús. Y segundo, presentándonos el proyecto que Jesús quería. Y tercero, presentándonos a Jesús, diciéndonos: vayan y ustedes hagan lo mismo. Vayan y anuncien el Evangelio. Vayan y proclamen la llegada del reino. Mateo, con su texto, le dice a su comunidad que ella, la comunidad cristiana, tiene que ser distinta a la comunidad farisea. Que yo como cristiano, que tú como cristiano, miembros de la comunidad, tenemos que vivir de forma distinta a como lo hace un judío, especialmente desde la tradición o influencia farisea. Aquí continúo con esto. Ay, perdón. No se enojen. Me regreso acá. Muy bien. Aquí viene esta diapositiva que la puse al principio, pero he considerado más conveniente dejarlo para este final. El Evangelio de Mateo se puede organizar en 7 grandes partes, que son las que ustedes están viendo ahí. 7 partes. Y quisiera llamar su atención sobre la parte 3 y la parte 4. La tercera sección del Evangelio de Mateo contiene lo que nosotros conocemos como el sermón misionero, que va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. Perdón, el sermón misionero está en el capítulo 10, 1:42. Y, por favor, fíjense en la parte cuarta, en la cuarta sección, que va desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13. Y el tema central de la parte 3, de la sección 3, es la misión de la iglesia. Justamente en el capítulo 10, cuando comienza el capítulo 10, que es el sermón misionero, Jesús envía a sus discípulos diciéndoles claramente: vayan y anuncien el Evangelio. En otras palabras, vayan y anuncien la buena noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia? La llegada del reino. El reino está entre nosotros, o que el reino ha llegado. Que Dios ya reina entre nosotros, o que la soberanía de Dios comienza a gestarse entre nosotros. Esa es la buena nueva. Y luego viene la cuarta sección, que se conoce como el sermón sobre los misterios del reino. El tema central de la cuarta sección es ese, el reino. Y uniendo las dos secciones está nuestro texto. El texto que hemos leído nosotros hoy es el del capítulo 11, desde el versículo 2
hasta el versículo 11. Este texto es la unión de dos grandes secciones. En la primera sección, Jesús o Mateo estaba preocupado en el tema de cuál es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Anunciar la buena noticia. La cuarta sección, Mateo, se centra en el tema del contenido de la buena noticia, el reino. ¿Qué es el reino? ¿En qué consiste el reino? ¿Cómo se gesta el reino? Pero hay un problema. El anuncio del reino es un escándalo. El anuncio del reino, la vivencia de los valores del reino en la época de Jesús y en la época de Mateo es un escándalo, es un motivo de conflicto y de miedo. Es un motivo de discusiones hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, aunque usted no lo crea, en la iglesia o en muchas iglesias, no solo en la católica, voy a decir algo, repito, que a lo mejor usted no lo va a creer. Sorprendente, pero así es. Hasta el día de hoy, todavía tenemos fuertes discusiones sobre lo que significa el reino de Dios o sobre lo que significa la misión de la iglesia hoy. No tenemos claro qué significa id y anunciad el evangelio. Bien, Mateo escribe este relato, el que hemos leído y reflexionado el día de hoy, centrándose en un mensaje final. Dichoso el que no se siente defraudado por mí, aunque no comprenda el misterio del reino. Dichoso aquel que no se escandaliza como el Bautista, que no se siente defraudado y que no da marcha atrás. Dichoso aquel que acoge la misión del anuncio del Evangelio como Jesús anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que comprende que su misión es el anuncio del Evangelio como Jesús, el Mesías, anuncia el Evangelio. ¿Y cómo es ese anuncio del Evangelio? Pues el texto nos lo ha dicho. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan sanos, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres reciben el anuncio del Evangelio. Bueno, aunque este texto, lo que voy a decir ahora, no está primeramente en Mateo, pertenece al Evangelio de Marcos, viene bien para ir terminando. Allá por el capítulo 8 en el Evangelio de Marcos, mucha gente seguía a Jesús y después de escucharle, algunos dijeron, uy, estas son palabras muy duras. ¿Quién puede soportarlas? Y uno a uno lo abandonaron. Y Jesús se dirigió a los que quedaron, entre ellos los 12, y les dijo, ¿ustedes también quieren abandonarme? Pedro, tomando la palabra, dijo, no, maestro, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si no? Bien, entonces el anuncio del Evangelio es el anuncio de palabras duras.
que a veces son difíciles de soportar o que son difíciles de vivir. Ciertamente es difícil el anuncio del Evangelio como Jesús anunció el Evangelio. Ciertamente es difícil colaborar con la construcción del reino como Jesús lo hizo. Porque es difícil hoy en día devolver la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el habla a los mudos, la vida a los muertos. Es difícil hoy anunciar y vivir un reino de vida plena y abundante, ¿no? Es difícil. ¿Quién puede soportarlo? Y ante estas palabras duras, pues a veces preferimos irnos por otro camino y abandonarle. O a veces preferimos hacernos una idea de un Jesús o hacernos una idea de un reino que no sea difícil, que no nos incomode, que no nos duela, que no nos arda, que no ponga en crisis nuestras seguridades, nuestros beneficios, un Jesús y un reino a la medida, que no nos toque el bolsillo o que no nos arriesgue a la persecución o que no nos arriesgue al odio o a la cruz. A veces preferimos un Jesús suave, light, liviano, un Jesús que nos pida puro rezo, canto, salto, moco y baba y alabanza, y no tanto un Jesús que nos pida levantar al caído, al ciego, al sordo, al mudo o al muerto. Muy bien. Por esto, dichoso o bienaventurado aquel que no se siente defraudado por mí. Finalmente, y con esto me callo, el texto termina con una afirmación rara. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el bautista. Porque el reino de los cielos es para aquellos que han comprendido el proyecto del reino y el proyecto de Jesús. Claro que aquí, para comentar un poco más de esto, quizá valga la pena ir al mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 31. Vengan dichosos, vengan ustedes, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino, porque me dieron de comer, me visitaron, me cubrieron, me alimentaron, me consolaron, etcétera, etcétera, etcétera. Esos que comprendieron qué es el reino, uno de esos más pequeños es más grande que el bautista. Bueno, muy bien, entonces terminamos con esto, ¿no? Digamos con Jesús y con Mateo, danos, Señor, la fuerza para no defraudarte, para no escandalizarte y para no decepcionar.